autor y coautor de más de 100 productos de investigación, así como asesor de diversos proyectos. En el rubro académico ha participado hace 35 años en diferentes coloquios o congresos relacionados con la ingeniería hidráulica. También el doctor Ramón Domínguez Mora, ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el grado de maestro en Ingeniería y doctor en Ingeniería Hidráulica en 1990. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM ha participado en 73 proyectos de investigación, destacando el estudio y previsión de avenidas de presas, tránsito de avenidas en sistemas de presas interconectadas, manejo óptimo de almacenamiento en presas, estudio para cierre de presas, estudio de avenidas y aprovechamientos de lagos, redes de drenaje y agua potable. También nos acompaña el doctor Oscar Roger Pocillo. Él va a ser quien va a moderar la mesa. Él es ingeniero químico de la Facultad de Química, con maestría en Ciencias de Ingeniería Ambiental y Utilización de Recursos de la Universidad de Strathclyde, de Escocia, Reino Unido, y doctorado en Biotecnología de la Facultad de Química de la UNAM. Él ha estado al frente de la Comisión de Cuenca de los Ríos de Amecameca y la compañía, que están en la zona de Chalco. Se hizo uno de los pocos planes hídricos con participación amplia de los habitantes de la cuenca, que contempla múltiples acciones: manejo de los bosques para la infiltración de agua de lluvia, revertir la sobreexplotación del acuífero y el tratamiento de aguas residuales para la recuperación de los ríos. Bienvenidos, y les cedo la palabra. ¿Quién empieza? Pues bajo moderador, nada más para... pues me da mucho gusto que me hayan invitado a compartir aquí con mis colegas. Los dos súper expertos, independientemente de lo que dice su lectura del currículum, que es muy detallada. Nada más quiero decirles que son expertos en hidráulica e hidrología, que es una ciencia todavía más amplia, que no nada más es el flujo en tuberías, sino el flujo en los sistemas naturales. Y los dos son grandes expertos, uno trabajando en la UAM, otro trabajando en el Instituto de Ingeniería, pero como vieron, con gran aportación en asesorías para las obras que se han hecho Entonces, para empezar, bueno, el tema es la salida del agua de la Ciudad de México. Y yo ya sé que tienen preparadas sus presentaciones, su plática, pero también quisiéramos abordar el asunto de que cada vez más la gente somos conscientes de que el agua de la lluvia es demasiado, se está desperdiciando yéndose por los drenajes. ¿Por qué no hay una ingeniería que pueda decir: aprovechemos el agua de lluvia, no la metamos al drenaje, busquemos qué hacemos con ella? Ojalá pudieran tocar eso en su camino, para que no todo el agua que está en la Ciudad de México salga. Tratemos de aprovechar más, que es ahora la preocupación que se lee, se platica en todos lados. Problema muy complejo. Bueno, perdón. Problema muy complejo. ¿Dónde estamos asentados? Aquí nosotros, aquí había un sistema lacustre, 5 lagos. ¿Qué es lo que se hace cuando llegan los españoles? Los españoles llegan y les estorba el agua, ¿no? ¿Qué se hizo a través de que se funda la ciudad? Bueno, en un principio era un manejo, yo considero, sustentable. Posteriormente, en 1521, llegan los españoles y empiezan a desecar los lagos. ¿Por qué? Porque les estorbaba el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace a lo largo del tiempo? Se han construido ahorita 4 salidas, hay una en construcción. ¿Para qué? Para desalojar toda el agua que nos cae, sobre todo en lo que viene siendo los lagos. En los lagos, ¿qué se ha hecho? Hemos construido la Ciudad de México, un gran porcentaje está ubicado en los lagos, ¿no? Un lago característica, plano, impermeable, es decir, casi todo el agua que me va a caer la tenemos que desalojar, ¿no? Ciudad de México está sentada en una zona de alto riesgo a inundaciones, ¿sí? Es más, mire, todos los que estamos aquí
cuando nacimos había inundaciones, nos vamos a ir y van a seguir las inundaciones. Desde época prehispánica las hay, ¿no? ¿Y el por qué? Porque se ha hecho un manejo insustentable de toda la cuenca, ¿no? Sí, qué bonito, yo digo ahorita, me fui a pelear un poquito, y vi por allí que captación, un mecanismo para captar el agua de lluvia, ¿no? Voy a eso, ¿no? ¿Sería factible captar agua de lluvia en una zona plana en el cual realmente no tenemos ninguna educación? ¿Conservamos nosotros nuestras cisternas, nuestros tinacos? ¿Les damos un mantenimiento? No. Captación de agua de lluvia. Bueno, no leí, voy a ir luego a ver ese mecanismo para captar agua de lluvia. ¿Y qué es lo que pasa? No estamos educados, ¿no? No estamos... Imagínate que hacemos una instalación, captar agua de lluvia, 6 meses, los otros 6 meses, ¿qué va a pasar? Lo voy a tener parado. Para tu coche 6 meses y después de 6 meses trátalo de poner en operación. Realmente un verdadero problema, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Ahora, geológicamente, si yo me pongo aquí a analizar, aquí la geología, ¿cómo estamos ubicados nosotros aquí en la zona metropolitana del Valle de México? Estamos rodeados de montañas. La parte plana es donde nosotros realmente estamos asentados. Claro, allá también se empiezan a urbanizar los cerros, ¿no? Donde realmente es otro gran problema. Ajusco, zona de recarga, lo estamos impermeabilizando, está disminuyendo toda la recarga del agua del tipo subterráneo, ¿no? Cuando quieran metal, ¿no? Porque yo me puedo decir. ¿Qué es lo que pasa? Pues realmente sí, estamos reduciendo la captación de agua de tipo subterráneo, ¿no? Problema grave que nosotros tenemos. Hay un círculo que yo considero vicioso para poder nosotros evitar las inundaciones, captar el agua. Mira, estamos extrayendo del subsuelo el 72% del subsuelo. Imagínate que en un momento dado dejemos de extraer del subsuelo de los acuíferos agua, provocaría un gran problema, ¿no? Se dice, ¿y eso qué me está provocando? Hundimientos diferenciales. Toda la pendiente de los colectores se colapsan. Actualmente, yo no sé cuánto, aquí no les podría decir, yo no sé cuánto volumen se está extrayendo por bombeo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se construyen cisternas, ¿para qué? Para estar rebombeando el agua, ¿no? Es decir, es un verdadero problema que nosotros tenemos aquí, ¿no? Yo por aquí traigo una pequeña presentación, porque uno al principio pensé que iba. Yo digo que aquí tenemos un ecocidio de la América. Yo me pongo a analizar cuando llegan los españoles. Bueno, claro, no había fotografías, un esquemas, ¿sí? Y actualmente es lo que es, ¿no? Y seguimos, ¿sí? Seguimos realmente urbanizando, ¿no? Es decir, yo lo veo así un problema sumamente complejo, ¿no? Ahora bueno, sí, exactamente la salida del agua, ¿no? ¿Por qué la estamos sacando? Porque si no la sacamos, de por sí, ¿verdad? Nos inundamos, ¿no? Inicialmente entonces se almacenaba el agua en los lagos, ¿sí? ¿Qué ha pasado con los lagos? Urbanizados, ¿sí? Impermeables, ¿no? No se puede captar el agua de lluvia, ¿no? ¿Sí? Claro, no, yo vi por ahí un mecanismo, luego lo voy a ir a analizar detalladamente, ¿no? Porque sí, realmente a mí sí me interesaría realmente proponer un esquema para captar el agua de lluvia, ¿no? Zona más lluviosa de la Cuenca de México, zona del Poniente. En esa zona del Poniente se construye una serie de presas. ¿Para qué? Para retener allí el agua. Viene la tormenta, la retengo allí, posteriormente empezar a desalojar paulatinamente, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que llegue a la zona plana, ¿no? Pobres presas, todas asolvadas, completamente asolvadas, ¿no? Porque 2 aspectos. Uno, se cambió el uso del suelo.
empezamos a urbanizar. Todo llegó el sedimento y luego, ¿cómo se llama? Otro aspecto, no hay mantenimiento ni conservación de las obras hidráulicas, ¿no? No hay ese esquema, por desgracia, ¿no? Gran Canal del Desagüe, ¿cuándo se inaugura? 1900. Lleva 118 años funcionando. ¿Tú crees que está funcionando actualmente cuando se construyó, cuando tenía 15, 20 años? Pues por supuesto que no. ¿Sí? Es decir, híjoles, tenemos una serie de problemas sumamente complejas, ¿no? Sí. Es decir, ese sería. Le doy la palabra. Muchas gracias. Sí, vamos, inclusive el doctor Domínguez puede retomar parte de ello y luego entramos a... Sí, claro, lo voy a retomar, quizá planteándolo un poquito distinto. Si uno ve lo que ha pasado con las salidas del agua del Valle de México, como decía Agustín, para evitar inundaciones, bueno, por un lado están motivadas básicamente por el crecimiento urbano, ese crecimiento urbano que ha venido ocupando zonas donde antes el agua se infiltraba o era poca la que llegaba a escurrir. De hecho, al principio, pues todo escurría hacia los lagos nada más y la salida era la evaporación de los lagos. Sin embargo, ya creció la ciudad y entonces en la época de la colonia ocurrieron inundaciones muy, muy fuertes, ¿no? Se habla de algo así como 2.000 muertos, 2.000 gentes que se fueron fuera de la ciudad, básicamente hacia Puebla. Y entonces pues, se discutió mucho qué hacer para evitar esas inundaciones, y entonces se hizo la primera salida, que es una desviación del Cotitlán, que era el que más aportaba agua hacia el valle, por el primer túnel de Nochistón, que luego se cayó y quedó como tajo de Nochistón. Eso pues duró muchísimos años, ¿no? Sin embargo, ya digamos a 1780, 1790, volvió a haber inundaciones muy fuertes y eso determinó la construcción de la primera etapa del Gran Canal, la que decía Agustín, que se inauguró en 1900, perdón. Determinó eso y bueno, cada que se hace esas obras se dice, ahora sí ya resolvimos el problema, ¿no? Cuando se hizo el Tajo se dijo ya se resolvió el problema, pasaron unos años y pues se volvió a presentar el problema y entonces hizo el Gran Canal. Después se hizo la segunda etapa del Gran Canal para aumentar su capacidad, pero ya en los años, digamos, entre 1930 y 1950 sobre todo, hubo un crecimiento explosivo de la población, y todavía más si la población crecía en un cierto intervalo de tiempo, un 10%, la mancha urbana crecía un 15%. O sea, ni siquiera crecíamos en la urbanización al mismo ritmo que en la población. Entonces creció la mancha urbana de una manera extraordinaria y hubo unas inundaciones terribles. Hay fotos en las memorias del drenaje profundo donde la gente anda en lancha en 16 de septiembre. Entonces, de nuevo, ¿ahora qué hacemos? Se hizo un proyecto muy, muy amplio en esos tiempos, en los tiempos del Ministerio de Iriarte, en el departamento del Distrito Federal que era entonces, que consistió en lo que más se conoce fue el sistema de drenaje profundo, el emisor central, pero en realidad se construyeron todas las presas del poniente, se construyeron un montón de sistemas de bombeo. Ya en ese entonces el Gran Canal, comentaban, había alguna vez conducido del orden de 90 metros cúbicos por segundo, pero ello por el hundimiento, que también es causado por el crecimiento de la población, porque la población empezó a demandar más agua y entonces empezaron a sobreexplotar los acuíferos. Entonces se produjo el hundimiento y el Gran Canal, que tenía una pendiente así originalmente, pues
pues en el primer tramo, más o menos hasta donde está la Sierra de Guadalupe, se hundió. Y entonces había que brincar las estribaciones de la Sierra de Guadalupe. Entonces se construyeron, bueno, y toda la ciudad sufrió de problemas de hundimiento. Se construyó un sistema de drenaje muy amplio, se construyó el intersector del poniente y un montonal de plantas de bombeo. O sea, el agua tenía que bombearse, por eso todos los drenajes estaban ya quebrados, ya no tenían su pendiente original. Entonces se construyeron un montón de obras de bombeo para llevar el agua al Gran Canal o llevarlo al intersector del poniente o llevarlo a los drenes que quedaban, ¿no? Y la que fue más famosa pues fue el divisor profundo y el sistema de drenaje profundo. Ese se inauguró en 1975 y nuevamente, si ustedes leen las crónicas de la época, primero le pintan a uno las inundaciones que ocurrieron en 1950, en 1960 y luego dicen que ya se resolvió el problema. Se resolvió con el drenaje profundo, pero pues la realidad fue otra, ¿no? Entonces cada vez tenemos más y más problemas. Ahora se está construyendo el TEO, el túnel emisor oriente, porque también la ciudad ha crecido mucho, creció Iztapalapa, Chalco, toda esa zona creció muchísimo y eso pues generó nuevas crecientes, ¿no? Bueno, como ingeniero civil a lo mejor está un poco centrado la opinión de uno, pero yo creo que se han hecho obras muy importantes con retraso, casi siempre ya que se produjo la inundación, se produjo la inundación de Chalco, por ejemplo, y después hizo el túnel, se produjeron estas inundaciones de 50 y después hizo todo el sistema de drenaje. El año pasado todavía tuvimos inundaciones muy fuertes que si hubiera estado el TEO no hubieran sido estas. Un poco la posición del ingeniero civil, porque nos dicen es que nada más sacan el agua cuando se debería de conservar en el valle, ¿no? Eso pues, todo el mundo lo entiende. Lo que pasa es que las tormentas son muy súbitas, particularmente aquí en el valle, ¿no? Llueve en 2 horas y eso genera una gran avenida, una gran creciente. Sí, hay lugares donde sí se puede guardar, en la presa de Guadalupe, en Marín, pero en las presas del poniente, como decía Agustín, necesitamos regular las avenidas y luego poco a poco vaciar la presa para que el día siguiente puedan recibir la siguiente tormenta, ¿no? Entonces hay construidas 34 presas en el poniente, hay construidas las ciénegas que están ya con muchos problemas, las ciénegas de Xochimilco, está construida la laguna de la Gacera, están construidas las lagunas de Iztapalapa. O sea, la realidad es que no nada más ha sido sacar el agua. Nosotros calculamos que si no hubiera todas esas presas, todos esos sistemas de almacenamiento, tendríamos que en una tormenta de las que ocurren cada año, digamos, de las grandes que ocurren cada año, tendríamos que sacar del orden de 1.500 metros cúbicos por segundo. La capacidad que tenemos hoy pero por muchos años, 20, 30 años, y uno ve que los gastos máximos de los ríos del oriente disminuyeron considerablemente, aumentó la infiltración y eso nos ayuda muchísimo. Eso solamente ahí lo hemos hecho. Y en algunos lugares se crearon presas de gaviones, eso. Pero ese fue todo un programa, que eran presas de gaviones, era reforestación, era terraceo, etcétera, todo un programa.
se infiltre más, nos ayude con la recarga del acuífero, pero por otro lado no sean picos tan grandes que tenemos que desalojar, ¿no? Fíjense, estamos hablando del orden de 200 metros cúbicos por segundo de capacidad de desalojo, y solamente el agua negra mezclada con las fugas, con parte de las fugas, son del orden de 45 metros cúbicos por segundo. Eso está saliendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces a eso le sumamos lo que venga de una tormenta. Entonces, si crece la población, si crece la urbanización, se requieren obras para sacar el agua, para que no nos inundemos, pero también se requieren obras de regulación, y yo creo que ya es hora de hacer un programa de manejo de cuentas también. ¿Qué te parece? Así que damos paso unos 10 minutos de comentarios y preguntas. Usted empieza y luego empezamos con... El doctor Breña había dicho que sí está esta posibilidad de captación de agua de lluvia, yo creo que muchos lo hemos escuchado, por ejemplo lo que está haciendo Isla Urbana, pero lo veo o lo percibo más a nivel de casas, de edificios, pero no necesariamente como una obra un poco más grande, ¿no? Y no sé si haya posibilidad de que haya captación de agua de lluvia, pero no solamente a ese nivel, digamos, tan domiciliario de alguna forma. Y la otra, para el doctor Domínguez, si en el desalojo del agua, digamos, si ahorita está el TEO, digamos, pero entonces, ¿qué tipo de obras se necesitaría para poder responder, digamos, a esta demanda de desalojo? Captación. Vamos a ver otras preguntas y para tomarlo. Ah, ok. ¿Sí, no? Nada más recuerden cuando yo aquí Gracias. Yo creo que en esas presentaciones tenía como un esquema de todas estas obras, como para imaginar más o menos dónde es que están, porque las manejan muy bien. Nos falta el mapa, pero si quieren ahorita tratamos de... O alguien nada más para tener una idea. un pequeño diagrama. Bueno, ¿algún otro comentario? No tengo un comentario. Es que, yo sé que el agua de la Ciudad de México no únicamente se va y se va, sino que hay una serie de distritos de riego que se alimentan del agua de la Ciudad de México, y que tampoco, si decimos que toda la tenemos que dejar acá, pues entonces aquello se seca, ¿no? Todo el Valle del Mezquital tienen varias, ¿cómo se llama?, distritos de riego. Es la zona irrigada de aguas negras más grande del mundo. Entonces no se puede decir, cuando se hizo eso, pues la calidad del agua era muy diferente a la calidad de agua de ahora, ¿no? Pero en ese entonces, que fue a principios del siglo XX, la calidad del agua llevaba mucha materia orgánica y favoreció mucho el Valle del Mezquital. Y además ahí, pues bueno, se empezó a infiltrar, y ahorita están surgiendo nuevamente manantiales que parece ser que tienen una calidad aceptable, con un tratamiento podrían regresarse a la Ciudad de México. Entonces, pues realmente no es así como de que vamos a tirar el agua y que ya se fue, ¿verdad? Sino que sirve para otras cosas, y después ya pues se va hacia el Golfo de México, ¿no? Pero que yo pienso que es importante decirlo, porque no es nada más de que estamos acá y todo lo demás se desperdicia, pues no. Bueno, eso era mi comentario. Para redondear el comentario, si por ejemplo está esta planta, ¿no? la de Atotonilco, no sé tampoco en qué estatus esté, ¿no? Que al final del día tiene que ver pues con tratamiento para mejorar un poco la calidad de lo que se ha venido acumulando, ¿no? Actualmente con otro tipo de contaminantes. Entonces, con la planta creo que no es solamente la planta de Atotonilco la que se necesita, porque creo que actualmente se tratan entre el 6 y el 8 en la Ciudad de México, y con esa planta creo que va a subir como al 40, o eso se prometía, pero entonces también, o sea, de la mano con el desalojo, ¿qué otras opciones hay de tratamiento para poder regresarla con mejor calidad a la cuenca, ¿no? Bueno, Y otra vez, no quiero que se haga un diálogo, ¿verdad? Pero es que el problema es que la gente del Valle del Mezquital no quiere que se les saquen las aguas, porque entonces lo primero que se les quita es la materia orgánica, y ellos lo que necesitan es la materia orgánica para los cultivos.
Entonces, sí, ahora, hay otras materias que bueno, pues han ido los contaminantes, ¿no?, nuevos que van saliendo todo el tiempo, y que eso también, pues yo no sé que también hagan las plantas, ¿no? Pero que sí ellos necesitan la materia orgánica, la necesitan para los sistemas de riego. Bueno, yo creo que de entrada no me parece adecuado que se llene de materia orgánica el agua. Para llenar los ríos, los mantos, los lagos y el océano. Yo creo que no se trata de que nuestros desechos vayan así. Creo que hay otra manera de trabajar con los desechos y con la basura también orgánica. Y me parece que habiendo tanta ciencia, se puede hacer. Bueno, el tema yo creo que no nada más es sacar o no sacar el agua, recuperarlo o no recuperarlo. Finalmente, estoy revisando aquí mi teléfono porque estoy dedicado mucho a investigar este tema. De hecho, en la UNAM ya hemos hecho varios proyectos de captación de agua de lluvia. El más importante, ya tenemos 2 millones al año pasado captamos en celdas de cimentación y ha funcionado para la misma zona, se han evitado ya inundaciones en las calles aledañas. Y considero que, aparte de que el valle de Mezquital no se va a ver afectado porque la salida del agua va a ser igual, digo, se trata más bien de que no salga así en volumen completamente, sino usarla aquí en la ciudad sin dejarlo de extraer el agua. Estamos en la dinámica también en estos tiempos ya están cumpliendo, creo que son 169 objetivos de desarrollo social que la misma ONU está implementando para hacer sustentable la sociedad. Entonces, uno de esos temas es tanto el uso del agua, su manejo, su recuperación y su saneamiento. Estoy revisando que si no también captamos el agua en la ciudad, o si no la hacemos que se regrese al subsuelo, o por lo menos ya no dejar de extraer, ya hay zonas donde la ciudad se va a volver inhabitable, tan solo porque la línea Pantitlán del metro se está hundiendo. O sea, todo el paradero, son 4 líneas que están ahí, y si esa línea se colapsa o ese paradero se colapsa, se hace un caos en la ciudad. O sea, unas zonas se van a tener agua, pero otras, si no dejamos o si permitimos que la ciudad se siga hundiendo, pues se va a volver un caos en esa zona y se va a volver inoperante. Y eso a la larga va a causar muchos más problemas a la ciudad. Estamos haciendo un estudio en esta dinámica que estamos haciendo, donde si lográramos captar, yo tan solo en mi casa también capto 10 metros cúbicos de agua de lluvia y sirve bastante bien para labores de limpieza, sin necesidad de tratarla, pues, o sea, no se usa para tomar, pero sí para limpieza, ¿verdad?, y todo ese tipo de cosas. Y siento que es mucho mejor que tratar de buscar la manera de la salida del agua, más bien es utilizarla aquí mismo en la cuenca. Para eso va mi comentario, pues, porque si no la ciudad se va a hundir, y en la zona oriente, que lo acaban de decir, pues tiene muchos problemas de ondulaciones. Estoy dando a la Zaragoza cada 3 años la repavimentan. La línea del metro cada 4 años la tienen que parar por mantenimiento porque el cajón es donde están haciendo el aeropuerto, que por cierto tampoco se me hace muy viable. Pero vamos a entonces, no, pero déjame entender. Entonces, yo creo que para mi punto de vista, el tema se debería tratar tanto la captación del agua. O sea, creo que es el primordial el tema en la ciudad, para futuro, para poder hacerla sustentable y habitable. Vamos a dejar a nuestros invitados que contesten todas estas preocupaciones. Comenten. Captación de agua de lluvia. Bueno, en el particular yo considero que ha habido realmente falta de información, ¿no? Se comenta, se dice, se habla en muchos lados, pero sin embargo yo no he visto nada realmente así que sea efectivo, ¿no? ¿Qué es lo que se debería de hacer, no? Yo considero proyectos piloto. ¿El por qué? Porque sí, un muchacho está platicando ahorita que yo capto el agua de lluvia. Sin embargo, el agua de lluvia también está contaminada, agua ácida, ¿sí? ¿El por qué? Porque cuando comienza la época de lluvias, acuérdense, toda la basura que anda flotando, me la baja, ¿no? Y es decir, realmente yo, ¿cómo se llama? Se supone que hay, ¿cómo se llama?, una norma para la captación de agua de lluvia, que nadie la está cumpliendo, ¿verdad?
Entonces yo digo, es decir, hacer proyectos pilotos para ver realmente si es efectivo a nivel de domicilio, de una unidad habitacional donde se pueda, realmente haya también lugar, ¿no? Yo digo que captar, nada más hagan ¿cómo se llama? La cuenta de lo que nos gastamos, ¿no? Supongamos que sean 300 litros habitantes día, es decir, por 365 serían ¿cuánto? Híjole, serían como más de 100 metros cúbicos que yo me voy a gastar al año, ¿no? Una familia de 4, 5, 6 habitantes, imagínense lo que yo diría. Catar, claro que nada más sería durante 6 meses, ¿no? Y tratar de, de captar el agua para que posteriormente, cuando no me llueva, pueda yo realmente utilizarla, ¿no? Yo digo que en ese aspecto es lo que yo considero. No ha habido información, no, para mí un proyecto o varios proyectos pilotos, nivel individual, colectivo, ¿para qué? Pues realmente ver si es factible, ¿no? Eso, ¿no? Se comenta mucho, ¿verdad? Hablamos de mucho captación de agua de lluvia, sin embargo yo lo veo realmente un aspecto que se le debe de dar sobre todo mucho estudio. Sí. Antes de que comentes, para hacerte más bien la pregunta, se han hecho muchas sugerencias, sobre todo la captación de agua de lluvia en las casas, pero también por parte de los municipios, en sitios, en las calles, los grandes techos, captar grandes volúmenes para infiltrar, que es la propuesta, así que se dice. O por lo menos darnos acá. Pero los números, a ver, que era lo que empezaba a manejar Ramón, ¿cuánto de eso nos permite almacenarla en superficie, cuánto infiltrarla, cuánto captarla y cuánto finalmente vamos a tener que desarrollar para evitar las inundaciones? Agravado por lo que acabas de notar, que es importantísimo, el aeropuerto, si había una capacidad de amortiguamiento en el lago de Texcoco, el aeropuerto la va a deshacer. Entonces, si quieres comentar, por favor. Para redondear este punto, hace esta semana el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad hizo una videoconferencia y ellos decían que ya, por ejemplo, en esta época de lluvias, el agua no era tan mala, pues, o sea, que inclusive reunía ciertas características que la norma oficial mexicana ya permitía que suceda de manera doméstica, ¿no? Sí es cierto, obviamente, que tiene que estar barrido y todo, pero tan solo en la zona oriente, que yo vivo en una zona oriente, el agua que sale de la llave que viene de pozos está mucho peor que inclusive la que se capta, ¿eh? Sí. O sea, eso es un buen hecho. Ramón, pero nomás respecto a este tema, que hagan los números. O sea, en el año llueve en promedio en el Valle de México 700 milímetros. Por metro cuadrado. Si el coeficiente de descubrimiento de los techos, para ponerlo fácil, fuera del orden de 0.7, pues se capta medio metro. O sea, de los 700 se captan 500 se utilizarían. Entonces, si ustedes consideran una casa tipo de 50 metros cuadrados y eso, les va a dar para 6, 8 litros por habitante por día, en donde vivan 6 personas o 4 personas. Hagan ese número, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que sea malo, por supuesto que es buenísimo lo de la captación del agua de lluvia, pero el problema que tenemos es muchísimo más grande que eso, tanto en cuanto a agua potable, y que por eso sobreexplotamos el acuífero, como en el drenaje, ¿sí? Está muy bien y hay que hacer, es más, todas las poblaciones de todo el mundo pues se abastecen de agua captada de lluvia, nada más que es una cuencota, ¿sí? Y esa cuencota le pones una presa y la almacenas donde haya sitio. En el Valle de México ya no tenemos sitios para hacer captaciones con áreas grandes, como les decía, Guadalupe, Marín y en Tepozotlán, en el río Tepozotlán, me confundo con Tepozotlán, y son las únicas presas que realmente aguantan para guardar el agua durante un año o más. Las otras de acá, como les decía antes, la guardan un rato y luego hay que sacar el agua porque si no, a los 2 días se rompe la presa y entonces sí es una tragedia. Entonces, hay muchas cosas que son muy buenas, ¿no?
respecto a lo que decía Mari, el problema de ese distrito de riego pues, son las enfermedades que tienen por los patógenos, ¿no? Entonces hay que hacer un tratamiento para los patógenos. Yo creo que no está hecho exactamente así lo de Atotonilco, y además les falta a ese mismo distrito de riego llega el Gran Canal, y entonces se está tratando lo que viene por el poniente, un poco por lo que preguntabas del mapa. Digamos, tenemos el Valle de México y en medio está la Sierra de Guadalupe. Entonces, debido al hundimiento, el problema de sacar el agua es brincarse la Sierra de Guadalupe, ya no es tanto sacarlo hasta fuera del valle, sino que hay que brincarse primero la Sierra de Guadalupe, y por eso los conductos van por donde ya bajó la Sierra de Guadalupe, el Gran Canal por el oriente y el emisor del poniente por el poniente, digamos más o menos por donde va la carretera a Querétaro. Igual la carretera pues, busca no salir por los más altos, sino donde está más fácil salir, ¿no? Entonces esa es básicamente la razón de las dos primeras salidas del Valle de México, la del poniente y la del oriente. Ya el emisor profundo, pues eso sí fue un gran túnel y pasa por abajo de la Sierra de Guadalupe. Entonces yo nomás, digamos, diría respecto a esto de la captación y del problema de abastecimiento, uno, que si seguimos creciendo, cada vez va a ser más grande el problema. Y dos, que hagamos los números y no satanizamos las medidas. Hay cosas muy buenas. Sí hay que tener cuidado. Alguna vez se habló, por ejemplo, de los estacionamientos de Aurrera, y eso sí está terrible porque entonces capta uno a un agua terrible. Es muy peligroso. O sea, de los techos pues, se puede usar bien para lavar la ropa, para cosas de ese estilo, pero no para beber, al menos no sin un tratamiento. No sé si por lo pronto había por ahí algunas otras. Yo veo una inquietud, aguas residuales. Voy a contar. Aquí en la cuenca, bueno, la zona metropolitana del Valle de México está en la cuenca de México. ¿No? Tenemos actualmente más de 20 millones, vivimos más de 20 millones. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Se ha modificado radicalmente el ciclo hidrológico, como comentaba Ramón. Hay más aguas residuales que aguas producto de la lluvia, ¿no? Y eso que mientras no hay una inundación, y olvídense, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Y por qué ha sido eso? Porque nunca hubo una planeación hídrica, hidráulica. Nunca se planeó para pues, realmente captar, como en otras ciudades, aguas residuales, poner colectores separados y llevarlas, tratarlas y posteriormente regresarlas saneadas, ¿no? No se ha hecho, ¿no? Y entonces estamos actualmente sufriendo las consecuencias de esa falta de planeación, de visión. Yo también considero, no hubo una visión aquí en la cuenca zona metropolitana. Actualmente se dice, hay varias cifras, que nada más se trata de esos 45 metros cúbicos por segundo de aguas residuales que nosotros estamos vertiendo. Es decir, estamos vertiendo 46,000 litros en forma continua de aguas residuales. Nos llega agua limpia, la contaminamos, la regresamos sin sanear. ¿Qué es lo que pasa? La ley de aguas nacionales dice que contamina paga. No la pagamos, ¿verdad? Yo digo que un día, no ni se espanten, nos van a cobrar el tratamiento de aguas residuales. Claro, cuando se haga, ¿no? Yo digo que sí, efectivamente, ¿no? Algunas ciudades ya lo están haciendo, ¿no? Cancún, Colima, por ahí creo, algunas otras, ¿no? Es decir, es que también, yo digo que, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos la culpa también. No nos manifestamos, no protestamos. Yo digo que el agua en general, abastecimiento, drenaje y saneamiento, en la zona metropolitana, un horror, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos manifestamos. Eso sí, ¿verdad? Manifestamos ahora, desafortunadamente, por el 2 de octubre, ¿no? Luego por alguna otra.
protestamos, exigimos que nos den un buen servicio. No, nos dan lo que quieren, ¿verdad? Sí, yo digo eso. Es decir, es lo que yo veo en el aspecto. Yo sí veo que aquí hay una inquietud sobre las aguas residuales, y ese es el panorama que nosotros tenemos. Sí, bueno, hay unas plantas de tratamiento, la más importante actual es la del Cerro de la Estrella, y realmente Artetonilco, que desafortunadamente, bueno, no son mis alumnos, el viernes voy a ir a visitar. No los puedo llevar. Sin embargo, pues, realmente... Un detallito nada más, reforzando lo que dice por la pregunta que se me había pasado. Desgraciadamente creció la ciudad con drenaje combinado. Es más barato el drenaje combinado porque como picos de agua, pues la de lluvia son mucho más grande que el agua residual. Entonces, digamos, en lugar de un tubo de 28 centímetros lo hacemos de 30 y ya aguanta las dos cosas. Y eso fue la razón de que toda la ciudad está hecha con el drenaje combinado, o sea, va junto el agua de lluvia con el agua residual. En los nuevos desarrollos y en las orillas de la ciudad, pues, sí se puede sanear, se pueden hacer colectores marginales y evitar que se mezcle el agua negra con el agua de lluvia, ¿no? Pero ya en el centro de la ciudad, pues, ¿cómo lo hacemos? Tendríamos que hacer otro drenaje de toda la ciudad para eso. No, pues no. Sí, a ver, no soy ponente, pero sí tengo la obligación como moderador, por lo menos, de decir esta idea. En efecto, ya se hizo desde hace muchos años el tratamiento combinado, pero la ciudad todavía tiene mucha vida y la ciudad está viva, la ciudad se transforma todos los días, ¿no? ¿Cuántas veces al año abren nuestras calles para hacer cualquier obra? Entonces, hablando esto de la infiltración que nos acaba de tocar, el agua de lluvia ya después de la primera y segunda agua ya sale mucho más limpia. Si esa agua cae y se manda por drenajes cortos, ya no estamos hablando de los drenajes que van a cruzar toda la ciudad cortando, drenajes cortos a un sitio donde se le da un tratamiento muy rápido y se infiltra. Entonces podemos hacer drenajes de agua de lluvia dirigidos hacia los sitios donde es posible infiltrar, que no conocemos bien nuestra ciudad. Ahorita lo único que sabemos es que en la zona de transición que sigue entre las montañas y el seco es zona porosa. Entonces ahorita lo podemos mandar, pero hay otras zonas que como no hemos estudiado, nunca hemos pensado en infiltrar el agua, nunca hemos visto dónde de la ciudad se podría infiltrar. Hay que hacer más estudios, pero irlos localizando para mandar drenajes de poca profundidad, poco diámetro, muchísimos, para mandar el agua a infiltrar. Que es una obligación, porque si no, esta ciudad se va a acabar de... Ahora, además, estaba también revisando, hace poco también leí con un investigador de la universidad, dijo que este año está la tendencia de que ha llovido un poco más, un 20%, 25% más que años anteriores. Pero él mismo menciona que puede ser que esta tendencia se vaya hasta el fin de siglo. O sea, ya nos están avisando que el problema se va inclusive a agravar si nos enfocamos únicamente en la pura salida del agua. O sea, no va a haber obra que aguante el desalojo de agua de esta magnitud. Mas, sin embargo, si empezamos a captarla de una manera un poco más consciente, a través de escuelas, a través de edificios públicos, siento que por lo menos se puede solventar un poquito esa situación. Entonces yo lanzo esta pregunta a los expertos, hidrólogos, hidráulicos, si esto es posible, si es viable. Déjenme esto último. Ha estado muy de moda y la verdad es que los investigadores gozan del cambio climático. Ya para ir a pero nosotros a quien confiamos se supone que son los expertos, ¿no? Pero en este tema es muchísimo, pero de otro orden de magnitud del problema que genera la urbanización comparado con el problema del cambio climático. Yo no digo que el cambio climático no sea importante, de nuevo, es importantísimo a nivel mundial y a nivel de los distritos de riego por problemas de sequía y eso, ¿no? Pero el problema del desalojo del agua de la ciudad está dado por la urbanización, y eso es
Cambiamos, por ejemplo, la cuenca del río Magdalena, el coeficiente de escurrimiento, o sea, la proporción de lo que escurre, de lo que llueve y escurre, es del orden del 4 y 5%. ¿Sí? Si lo urbanizamos, pues pasa a ser el 70%. Entonces multiplicamos por muchas veces, 15 veces lo que escurre si urbanizáramos el río Magdalena. Afortunadamente arriba no lo hemos urbanizado, ¿no? Pero ya está urbanizado pues, desde una buena parte, ¿no? Entonces eso es mucho más grande que lo del cambio climático en este aspecto, ¿no? ¿Sí? Entonces no se podría combatir. Por ejemplo, en el caso de Nesa, son 300.000 lotes, pues 300.000 casas en promedio en el municipio de Nesa. Un promedio de 150 metros cuadrados por casa. Si multiplicamos la cantidad de lluvia que cae, 600, 700 mililitros por año ahí en esa zona. Pues creo que aún así de todas maneras ayudará por lo menos a la mitad a disminuir el flujo del agua y servirían de represas para eso, ¿no? Al 2-3%, eso que tú dices, la mitad. Digo, hagan los números. Digo, casas promedio de 150 metros cuadrados. Bueno, allá en esas son los terrenos así, a lo mejor aquí que ya son más departamentos. Terrenos sí, pero la casa, la construcción. Porque vivo en esa zona, te puedo dar esa idea de que más o menos se puede manejar. Porque además es la que falta más problemas de agua, ¿no? Estoy de acuerdo, y aquí hay que hacer captación de agua de lluvia, no estoy en contra. Y donde tenemos el problema de hundimientos, yo a lo mejor por eso soy muy hincapié en eso, porque a mí me afectan las avenidas, me afecta el metro. Me afecta de que, por ejemplo, en la avenida van 3 veces que repavimentan porque está así, luego meten y tubería y la vuelven a meter porque ya se rompió. O sea, es un problema no nada más de ver cómo nos sacamos, sino que todo lo que engloba, pues sacar el agua del subsuelo. Yo lo que digo es que hagan los números, que todas esas cosas están muy bien, pero no creamos que con eso vamos a resolver el problema, no porque los números no dan eso. ¿Y qué tan viable viene siendo eso, el poder hacer pequeños tramos, no sé, por determinado número de habitantes, un determinado número de colonias, ir metiendo drenaje para agua de lluvia? Bueno, en las orillas de la ciudad sí se puede y un poco lo que decías tú, o sea, es la que baja del Momo, de Ixtla, la del río Magdalena hay que aprovecharla más y hay que hacer separar el drenaje y utilizar la que se puede usar, sí, por supuesto. En el centro de la ciudad, pues ¿cómo? No hay manera, ¿no? Mira, el río de la Compañía, que todavía recibe todas las aportaciones del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, pues sí, en la parte inicial viene limpia, viene una. Sin embargo, al llegar a Chalco, ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros, por desgracia, utilizamos como colectores de aguas negras, la mezclamos, se pierde toda esa agua, ¿no? Es decir, realmente yo digo que es un crimen, ¿no? ¿Se podía resolver? Pues yo digo que sí, ¿verdad? Pero imagínense ahorita tratar de captar el agua, las aguas residuales y tratarlas, ¿no? La ley prohíbe que se construyan plantas de tratamiento en zonas urbanas. La pobre Cerro de la Estrella ya se la han querido, ¿cómo se llama?, anular, ¿no? No se ha podido. ¿Pero por qué? Porque también, ¿quién llegó primero? La planta. Se empezó a urbanizar. Claro, los que van allá, bueno, yo he ido y sí, al principio un olor así medio desagradable, ¿no? Pero desafortunadamente, ¿qué crees? Ya estando allí, no sé, 1 hora, 2 horas, ya te acostumbras, ya no puedes hablar. Híjole, están absorbiendo mis pobres pulmones, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Es decir, ese es un problema así también grave, ¿no? No nada más el río de la Compañía, el río también Magdalena, ¿no? En un principio todavía por el desierto de los Leones hay unas cascadas muy bonitas, agua limpia, llega a la ciudad, se contamina, ¿no? Es decir, todo ese volumen de agua se está perdiendo, ¿no? ¿El por qué? Nuevamente digo, nunca hubo planeación, ¿no? La ciudad ha crecido en forma errática, ¿no? Y va a seguir creciendo, ¿no? Porque, por desgracia, bueno, claro, estar ahí en esta manera. Yo considero que va a haber muchas soluciones, ¿no? Pero yo estuve en el sistema de aguas 2 años y nos decían, no, pues es
es que necesitamos crecer aquí y al fin que los ingenieros lo van a resolver. Siempre lo resolvemos, pero creamos todo el problema. Hay que controlar el crecimiento de la población. No nomás aquí, en todos lados. Lo que ocurre se murieron unas gentes ahora en Morelia y eso. Porque se meten a donde eran los campos. Tenemos que controlar el uso del suelo, que es muy importante a nivel nacional y en particular aquí, ¿no? Porque sí se puede resolver, porque cuesta un montón de dinero. Poco crece la urbanización y pues hacemos un montón de lagunas artificiales y lo resolvemos, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Es posible emitir algunos criterios de lo que tendría que hacerse como para generar una relación coherente, por ejemplo, entre lo que entra de agua, lo que sale de agua, lo que llueve, las aguas residuales? Es decir, no entiendo. Aquí, dice Agustín, no hay políticas, no ha habido planeación. Pero entonces, ¿a dónde vamos? Es decir, tendría que haber algún camino a través del cual, de manera coherente, se hiciese algún planteamiento que nos lleve, finalmente, para una preocupación en donde yo alucinaría es, pues para que siga yo teniendo agua para bañarme y para tomar, simplemente, ¿no? Por eso, ¿es posible emitir alguna política determinada alrededor de esto o no? Pero Juan, ¿cuál es esa pregunta? Vamos a sí, Diego, ahí arriba, un poco para complementar esto. Creo que es un tema de escalas y sistemas. Siento que categorizamos muy bien de dónde viene el agua, para dónde va, pero no tenemos categorizado los sistemas ni las escalas de cada sistema. Entendemos que obviamente el agua que viene hacia la cuenca desde los cerros, el volumen es mucho mayor que el que contenemos aquí en las calles, por ejemplo, en los techos. ¿De qué manera justo a través de una política se puede convertir en sistemas aplicables? ¿O de qué manera podemos nosotros pensar, no sé, ingenieros, urbanistas? ¿De qué manera podemos aterrizarlo en implementaciones? Pensando obviamente en esto, en una política de escalas y sistemas. ¿Qué agua va para dónde? ¿Qué agua se utiliza? ¿En qué uso específico? Si quieres tú. Bueno, retomando un poquito lo que decía el doctor Ramón acerca como de la infraestructura, a mí me preocupa mucho como esta disyuntiva entre expertos y gobiernos, donde Protar, por ejemplo, dice que todo está muy bien y que ya están abriendo más plantas. ¿Qué es Protar? El programa de tratamiento de aguas residuales. Entonces, o sea, tenemos como estos informes que salieron y después tenemos como la planta del Cerro de la Estrella, que se supone que tenía 25 años de vida útil y fue construida en el 69. Entonces también a mí me preocupa como esta cuestión de tanto la mala inversión de los recursos y toda esta disyuntiva que hay en cuanto a los informes y los números que vienen por parte del gobierno y pues la realidad. Entonces también, o sea, yo quería saber si es como viable en cuanto a que se implementen como las mejoras que se tienen que hacer primero, o si se van a tener que recurrir a otras medidas. También entiendo que por ahí viene un poco como el concepto de la privatización del agua, por ejemplo. Entonces también como o sea, esta disyuntiva y esta cuestión como de el gobierno no está usando los recursos en lo que se debería y tenemos las plantas en tan mal estado, o sea, ¿qué tanto sí se va a hacer viable como la cuestión como de infraestructura y como de que los sistemas en realidad funcionen como tendrían que funcionar? Bien, yo quiero tocar dos temas. Uno, hablan que donde nace la compañía y donde nace el río Magdalena, el agua es limpia. Podemos generar obras por ahí para entubar, digamos, un canal de agua, un 70% del agua que empieza a generarse por ahí y traerlo a la ciudad, y lo demás dejar que fluya por el río, y bueno, mientras arreglamos los drenajes a cielo abierto, pues siga el cauce con agua negra. ¿Se puede? ¿Podemos pedir ese tipo de obras? Esa sería una. Y la segunda es, a todos los que estamos aquí, yo quiero decirles que estamos aquí porque en este país quien debe dictar las políticas públicas somos nosotros, nadie más, de la mano de los expertos y del sentido común de los ciudadanos. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué país queremos? Pues es lo que tenemos que decidir. No le tenemos que pedir permiso a nadie.
Nosotros, ojalá de aquí podamos sacar una propuesta y llegar con nuestros diputados y senadores, señores, es lo que quiero, punto. No que la ley y que en su momento así era. Hoy, esto es lo que queremos. Y la inversión, como decía atinadamente mi compañera, se tiene que hacer de esta manera, no como a ustedes se les ocurre. Ya nos vamos a dar de topes en cuanto analicemos el presupuesto de egresos que nos quieren imponer, pero yo creo que para eso estamos reunidos. Por favor, las políticas públicas las tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, porque quien hace el Estado mexicano somos nosotros, los habitantes de este país. Entonces, ¿qué país queremos? Pues queremos un país próspero, un país con sustentabilidad, pues vamos por ahí. Que la ley, sí, señor, en su momento, hoy podemos, creo, con el cambio que se hizo, pues en el Congreso se pueden hacer muchos cambios a la ley. Entonces, yo sí exhorto a todos los que estamos aquí reunidos para que podamos ir aterrizando algunos puntos, ¿no? Y veamos la viabilidad. Lo que decía mi vecino, nosotros vivimos en la colonia Sinatel, Construcción de la Majida del Prado, tenemos ahí un cuadrante de casi 2 kilómetros por 2 kilómetros. Ahí tenemos un proyecto para que todos nuestros aguas pluviales se vayan a nuestras zonas de parques y se infiltren. Somos 2.000 habitantes por colonia, somos 8.000, una población de 8.000. Se requiere una inversión no grande y la vamos a exigir para que, si no es el año que entra el siguiente, empecemos a tener ese drenaje pluvial alterno y mandarla a nuestras zonas jardinadas, porque ahí tenemos 2 pozos de donde se abastece gran parte de Benito Juárez y todas estas colonias. Entonces tenemos que recargarlos, pero son cosas que tenemos que decidir aguas, colonia por colonia. ¿Quién mejor que los que habitan una colonia saben lo que necesitan y cómo quieren ver su colonia de 2 o 3 o 4 años? En todos los aspectos. Pues vamos a reunirnos y decir, en esta colonia o en este grupo de 4 o 5 colonias estamos de acuerdo, esto es lo que queremos. Ya. Y vale tanto, además, podemos dar el presupuesto, esto vale tanto. Si tienen algo mejor que lo que les estamos presentando, adelante. Pero si no hay nada mejor, esto es lo que se va a hacer. Ese es mi exhorto. ¿Sí? Bueno, yo creo que, como comenta, es muy importante que se haga planeación. No ha habido planeación y por eso estamos como estamos. Pero yo creo que tenemos que ver pues todo en conjunto. O sea, no tenemos que ver cómo se ha hecho separado, porque uno se entiende. Vamos a enfocarnos en la salida de drenaje. Vamos a enfocarnos en la captación. No, nosotros tenemos que relacionar los 3 conceptos principales en este tema, que es la salida del agua, la captación, que para captarla tenemos que buscar infiltrarla. ¿Para qué? Para que ya no haya problemática en el movimiento. O sea, nosotros tenemos que proponer realmente proyectos que se enfoquen en estas 3 medidas. No tenemos que quedarnos en una, porque entonces ayudamos una cosa, empeoramos las demás. Vamos a captar agua, pero nos olvidamos del drenaje y entonces hay inundaciones. Y entonces pasan los problemas como en Iztapalapa. ¿Cómo es posible que haya zonas que se inunden todo el tiempo, pero no tienen agua? Están en desabasto. Entonces nosotros tenemos que enfocar la planeación en estas 3 vertientes, no verlas por separado. Yo sé que es muy difícil porque ya el drenaje, por ejemplo, en la Ciudad de México, tiene este problema que está combinado, pero tenemos que ver como proyectos, no sé, de jardines de infiltración, donde nosotros enfoquemos puntos específicos, donde pues pongamos material y empecemos a infiltrar. No solo captar o no solo drenar. Nosotros tenemos que ver que estos 3 problemas están conectados. O sea, porque la gente se queja, es que nos estamos hundiendo. Y yo sé que tienen mucha razón en que la gran problemática es la centralización de este país. Nosotros estamos concentrados en un territorio que originalmente era un lago. O sea, nos quejamos de que ¿por qué es un del cambio climático? Estamos en un lago. O sea, nosotros somos los causantes de nuestros problemas. Sé que es muy difícil, pero nosotros tenemos que ver como dice, o sea, la manera de planear o reorganizar, ¿no?, el territorio. Tenemos que ordenarlo. Con lo que tenemos que mejorar y tratar de ver las cosas, pero no de manera aislada, porque ese ha sido el problema. Nosotros tratamos de crear obras de mitigación o nada más para tapar el problema. Pero entonces, ¿qué vuelve a pasar? Pues vuelve a surgir, porque no estamos viendo una estructura, no estamos planeando en conjunto, solo estamos viendo una cosa y no estamos haciendo pues realmente una integración, un ordenamiento territorial. ¿Quieren contestar? Las preguntas ya vamos cerrando. Creo que lo que dice la compañera conjuga mucho con lo que se comentó allá. Hay que ver el problema efectivamente integral, pero
pero no nomás hay que irse con las modas. Por ejemplo, el problema del agua, del abastecimiento de agua de la Ciudad de México, nadie aquí ha hablado de las fugas. Y las fugas es el problema, pero por mucho más grande que hay para el abastecimiento de agua en la Ciudad de México. Se estima que se fugan 23 metros cúbicos por segundo. Yo hice alguna vez un cálculo de 1 millón de casas captando agua de lluvia y no llegamos a 1 metro cúbico por segundo. Entonces, hay que ver lo integral, pero también hay que ver qué es lo más importante. Y no quiere decir que no se hagan las otras cosas. También el río Magdalena hace poco, no sé si funciona bien, pero se aumentó la capacidad porque es un río muy noble. O sea, no tiene los picos tan grandes como los tiene el río Miscuac o otros ríos. Entonces es más fácil tratar el agua. Se trataba 200 litros por segundo y se iba a aumentar casi al doble. A lo mejor ya está captando más. Pero lo mismo se puede hacer en el caso del oriente. Lo ideal es captarlo, almacenarlo y luego tratarlo, ¿no? En el caso del río Magdalena se trata gracias a que la propia cuenca del Magdalena, digamos, regula los flujos, no aumentan bruscamente como en otros ríos. Pero en otros lados se tendría que guardar en algún lado, porque, digamos, de repente se te presenta una creciente con un pico de 3 metros cúbicos por segundo, pero durante 2 o 3 horas. Entonces no puede uno tener una planta de tratamiento que trate durante 2 o 3 horas esas cantidades. Se tienen que guardar, captar primero antes de que se contamine, guardarla y tratarla. Entonces esa es otra solución. En el Valle de México regamos alrededor de 10 metros cúbicos por segundo con agua potable. Es otro gran problema. Yo no toqué eso porque habíamos dicho que la salida del agua, ¿no? De drenaje, pero por supuesto que están conectados, ¿no? O sea, gran parte del dinero que se invierte en drenaje es por culpa del hundimiento. Que el Gran Canal no tenga la capacidad que tenía es por culpa del hundimiento. A lo mejor ese es el problema número 1 en el Valle de México. Los socavones, lo que comentaban del metro, todos los edificios históricos que hay que estar renivelando. Es el problema, punto de vista, probablemente el número 1 del Valle de México. Y para solucionarlo, que además no va a ser rápido, pues tenemos que equilibrar el acuífero, que lo que extraigamos sea lo mismo que se recarga, porque ahorita extraemos del orden de 25 metros cúbicos por segundo más de lo que se recarga, y eso es lo que provoca el hundimiento. Yo estoy completamente de acuerdo, pero sí hay que estudiar y ver los problemas y meterle números, ¿no? Porque el dinero no es infinito, ¿no? Tiene uno que meterle números para ver cómo los vamos atacando con una perspectiva a largo plazo. Hasta hace 40 años habían los planes seccionales en México y ya ahora ya desaparecieron. Planear era como muy malo, ¿no? Esperemos que ahora se retome esta idea de planear. Pero los seccionales existen, de hecho está activa, que es la Agenda 2030, o sea que están tratando de alinear a la 2030, pero no lo hacen justo por todos los gobiernos que llegan y quieren inventar. Era comunismo, planear era comunismo. Sí, porque en serio se decía que un estado que planeaba era comunismo. Pero nada más resaltar la importancia de lo que ustedes decían hace ratito, esta parte de los programas con visión de cuenca, ¿no? Si bien creo que nos queda claro por lo que estamos platicando todos, que puede haber diferentes soluciones, ¿no? Pero si no se hace con esa visión de cuenca, pues se pueden hacer obras por aquí, obras por allá y volver a repetir justo parte de lo que antes pasaba, que pues no se ve, o sea, con toda esta visión para que todo el ecosistema se recupere como debiera ser y además de cubrir las necesidades de urbanización, en este caso, que necesitamos aquí. Sí. Eso que decían de resolver una cosa y no todo el conjunto. La razón por la que hemos pensado más ahora en el manejo de cuencas y en el almacenamiento
si después del Teo hiciéramos otro conducto, entonces el problema sería en el río Tula. El río Tula ya no tendría capacidad y entonces se inundarían allá. Entonces, sí todo va teniendo consecuencias, todo está concatenado, ¿no? El problema del abastecimiento provoca el hundimiento causa los problemas de drenaje. Si lo solucionamos nada más de una manera, en general, entre más conducimos, pues pasamos el problema hacia aguas abajo, ¿no? Resolvemos aquí, pero le causamos el problema que sigue, ¿no? Pero no sé. Yo mi conclusión ya para finalizar. Yo quisiera, antes de que concluyera, hacer algunas breves puntualizaciones. Una de ellas es, por ejemplo, se tiene el número de qué cantidad de agua se va por familia o por persona por el inodoro. Sí. ¿Sí? Digamos, el abastecimiento de los 300 o 200 metros o litros por persona, ¿qué cantidad se va? Lo que llega a las casas es del orden de 150. Bueno, de esa cantidad. Los otros son las pérdidas que yo decía por la fuga. A las casas ya llegan como 150 y 160, ¿no? Bueno, de esa cantidad, ¿qué porcentaje o qué cantidad se va por el inodoro? De esa agua, que yo creo que es inclusive menos en promedio, porque ustedes saben que en Iztapalapa y otros lugares con 50 litros se vive, ¿no? Pero vamos a decir un promedio de 100 litros, para hacerlo fácil. 100 litros que entran por persona a la casa. El 80% es agua gris. ¿Sí? Y 20%, que es un chorro, 20 litros, 5 litros, es lo que se va por el WC. Bueno, cada vez que se le jala no se van 5 litros. ¿Cuántos se van? ¿Cuánta gente? O sea, ¿cuántas veces se usa el inodoro al día? ¿Cuánto se va por ahí? Es el 40% en casa. O sea, en casa de todo lo que... No. Sí, es el 20% en el inodoro. O sea, estamos pensando en los inodoros de 4 litros que se usan por persona 5 veces. Pero no los inodoros, la mayoría no son de 4 litros. Por eso. Bueno, es que sistemas duales. De 6 o... No, ya más de 6 no hay. Ya todos se han bajado. Voy a medir el mío y es nuevo. Pero su punto, ya saben, su punto es que se gasta mucho en esa agua, ¿no? Sí. Y que no debemos de gastar. Demasiado. Porque hay baños de secos. Ni medio litro por descarga. Hay baños secos. No, sí, pero secos para y secos para la ciudad. Debe de corregirse. Para esos baños secos, vamos tirándole baños secos confortables. Pero esa es la idea también. Y también la otra era que es muy importante y considero muy importante que haya más participación de parte de las escuelas superiores en la solución de todos los problemas de todo el país. Eso. Y bueno, también que la naturaleza, que es muy difícil ganarle a la naturaleza en hacer las cosas de manera inteligente. Yo antes de acabar, hay una para conclusión, reflexiones finales, diciendo el costo de las obras, sin fines partidistas, pero ahora que estuvo Jorge Luis Tamargo en la Conagua, él dijo, en la autopista de Puebla, donde pasa el canal de la Compañía, se inundó hace como 4 o 5 años, la autopista de Puebla se inundó completamente. Salió más caro arreglar ese tramo del canal de la Compañía y se hubieran mejor quitado y expropiado las colonias que estaban aledañas, ¿no? Una mala decisión política que prevaleció sobre la decisión técnica que debería de haber sido que el canal siguiera fluyendo, porque además ni siquiera lo resuelve el problema de Tajo. Pues, si ustedes van sobre la autopista de Puebla, tiene 2 laterales que si se vuelve a inundar para que la autopista no se cierre. Pero le gastó muchísimo dinero en eso y no se resuelve el problema.
Y segunda, para mi punto de vista, aquel político que prometa resolver el problema del agua extrayendo o abriendo más pozos es un incompetente. Es mi punto de vista, ¿no? Yo tengo una duda. Quisiera saber si nos podrían hablar un poco acerca de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se usan actualmente y si cuál sistema de aguas residuales es como el mejor en el mundo ahorita. No sé si ustedes sepan algo de eso, porque queda claro que una de las soluciones es, lo ideal sería que el agua que se contamina, las aguas residuales que se producen en la cuenca de México, se puedan en su totalidad llegar a tratar, ¿no? Pero esto se puede. Actualmente hay algún sistema en donde las aguas residuales puedan llegar a ser potabilizadas al grado de ser, puedan llegar a estar en contacto con el ser humano y también ser bebibles. Sí, mira, no es el tema hoy, pero aunque fuera posible, ya en algunas partes en Israel se hace, pero en México no. Yo digo que no se haga, aunque tengamos la tecnología. Pues. Sí, hay una cosa que se llama múltiples barreras para la salud pública. Múltiples barreras es: tratas tu agua, bien tratada, nivel terciario, la descargas entonces esa es la primera barrera. La descargas al medio ambiente, ya sea que se filtre, ya sea que entra al lago, a los ríos, y está un año ahí en el medio ambiente, se evapora, llueve, tal. Y entonces esa es la segunda barrera. Y luego la tercera barrera es que esa agua la tomas y la potabilizas. Y entonces ahora sí la puedes dar a las casas. Si tú quieres dar agua así, tratada, y luego, como sale en la tele a veces, no, prueben mi sistema. Si te puedes tomar un vaso, yo he tomado vasos de agua sucia si no me moría de sed. Y no te vas a morir, tienes un chorrillo ahí ya. Pero si eso lo hago todos los días, sí me va a morir. Entonces, y el peligro de que en un tratamiento se vaya un virus, una bacterita, una cosa de estas, es altísimo y impredecible. Entonces tienes que tener siempre esas barreras. Entonces no se toca. Y no es, en Israel te digo, sí, viven en el desierto, está bien, todos vimos la película del que vivía en el mar y hasta su orina la destilaba y todo eso, está bien, pero no es el caso. Ahorita tenemos mucha agua, simplemente la tenemos que manejar adecuadamente, porque sí nos alcanza antes de llegar a esas medidas que son el agua muy riesgosas. El agua tratada, el agua que hoy se trata en la cuenca, ¿qué se hace con ella? ¿Se usa para lavar los coches? Sí, exacto. Sí. Ya está prohibido, hay algunos servicios que ya no te dan agua potable. Sí. El Cerro de la Estrella, si vas allí, hay una serie de pipas que siempre están llenando y van a tu coche. Si vas a un servicio, es agua tratada, no es agua potable. Pero podríamos tener mejor calidad de agua tratada para otros usos. Por ejemplo, usarlo para el riego, y que el riego que ahorita se está utilizando, que está sacando agua de pozo, usar el agua tratada. Ese es uno. La industria que hoy saca agua de pozo, también usar su agua tratada. Y hay tecnología para que la pueda reciclar dentro de la propia industria. Y ahí entonces hay que empezar sí, es muy importante el tratamiento de agua, es muy importante desde el punto de vista estético, de salud, pero también utilitario para dejarnos libre agua potable. Pero sería otro tema. Entonces vamos a tratar de ir resumiendo. A ver. ¿Qué tan viable sería en corto y mediano plazo volver a tomar agua de la llave como lo hacíamos antes del sismo del 85? Ya se puede, lo que pasa es que nos gana la publicidad. Sí. Solo en algunos espacios de Iztapalapa, y no porque tenga no porque esté contaminada microbiológicamente, sino por la gran cantidad de sales que tiene. Pero es lo que le he dicho siempre a Ramón Aguirre: tienes que anunciar que tu agua es de buena calidad. Pero no lo hacen,
porque entonces Porque le ganan estamos en ese negocio del agua. Pero ya deberíamos estarlo haciendo. Yo en mi casa tomo el agua de la llave, mi mujer no, pero bueno, tenemos un filtro, no compramos agua, ella toma el filtro, yo sí me tomo de la llave y no pasa nada. Sí tenemos agua de buena calidad. En muchos lados, hay lugares, es otro de los problemas de las fugas. Al haber fugas, sí, también pueden meterse agua. Pero hay muchos lugares donde eso no sucede. Si el agua se entrega continuamente, y sobre todo la que sale de pozos y eso, salvo los pozos de Iztapalapa, los pozos, pues sí es algo que se puede revertir. Simplemente no hay que, el dinero que gastamos en el agua potable lo metemos en un filtro ahí de plata coloidal, no sé qué, para quitar el riesgo de microorganismos. Estamos bien. Bueno, miren, si me falta algo, por favor. No va a faltar mucho, pero vamos a decir en grandes términos. En grandes términos, hay que aprovechar el agua de la lluvia que cae en la cuenca del Valle de México. De todas las formas, desde empezar a captar el agua en las montañas que rodean este Valle de México, porque como dijo Ramón, ahí vamos a captar, ahí se va a infiltrar mucho. Mientras más captemos ahí, menos agua se va a ir por el drenaje. Pero también utilicemos todas las tecnologías de captación de agua de lluvia en las casas. Demos un paso adelante, captación de agua de lluvia en los grandes espacios, eso ya para infiltrar. ¿No? ¿Quién va a hacer esa planeación? Está probado que el gobierno central no puede hacer esa planeación. Entonces, ahí el señor hace una buena propuesta, la participación ciudadana para resolver esos problemas. Y lo que también dijo Ramón, organizados ¿dónde? En las colonias, los que vivimos aquí abajo. Pero esta ciudad tiene muchas cuencas. En Tlalpan hay como 2 cuencas, en Magdalena, en Coajimalpa, en Álvaro Obregón. Ahí las poblaciones se tienen que organizar en esas cuencas para decir, a ver, y ver el problema global, como nos decían, ¿no? Desde arriba, cómo viene el agua, hacia dónde se va a ir, tal. Oye, esta casa que se puso sobre el arroyo del río, se tiene que quitar. Bueno, los gobiernos no lo han podido quitar, los vecinos tal vez nos podemos organizar y decir un plazo perentorio, no sé un número de años, pero vámonos quitando. Por ejemplo, esta plaza que en el periférico se cayó. ¿Cómo? Digo, se cayó y no deberían dejarla construir porque se puso pegadita, no dejó ningún espacio con la presa Ansaldo, con el río que le pasa ahí pegado a la pared, no debería estar ahí. Hay que tirarla, no dejarla construir, de paso cerrar todas las obras que hizo ahí en el periférico, que se hace un tremendo, pero bueno, ese tipo de cosas es el ciudadano el que tiene que organizarse. Y la ley lo tiene previsto. Están las comisiones de cuenca que tú mencionaste. No, yo les iba a preguntar, perdón que me interrumpa. Decían ahorita algunos de ustedes que ha trabajado con la comisión de cuenca de AMECA y la compañía. Es un excelente ejemplo. Hasta donde yo recuerdo, trabajan y tienen totalmente incidencia, por ejemplo, también con tratamiento de agua, o sea, en muchos aspectos de los ejemplos claros de los que sí trabajan de la mano con la comunidad. Sí, pero entonces se piensa, es eso que del trabajo en cuencas, ya cuando llega uno a la ciudad, dice, no, la ciudad ya que lo resuelve el sistema de aguas. No, las ciudades también están formadas por cuencas, ¿no? Iztapalapa también tiene su cuenca, se genera agua en Iztapalapa. No en las cantidades que Tlalpan, por ejemplo, pero se genera. Ahí también puede haber cuenca para agua para que se analice. Entonces, bueno, no quiero detallar, pero la participación ciudadana es importante. Y el trabajo, ya nos decía Ramón del principio, a todos los niveles. ¿No? Para prevenir todos estos desastres que nos causa el mal manejo del agua, que ya mencionó mucho Agustín, ¿verdad?
también lo dijiste, en la sed más absoluta nos estamos inundando. Nos inundamos y no tenemos para beber. Entonces, esta prevención de desastres con el agua también tiene que participar la población. Nadie mejor que ella sabe. Pues cuando yo he visto que baja el agua por ahí, yo he visto que brota en esta coladera, yo he visto. Entonces ahí están los ingenieros y le buscan una solución particular que se vaya anidando con todas las demás. En términos muy generales sería lo que yo recojo. Bueno, retomando el tema que es la salida de agua, bueno, comentaron que se tenían como algunos puntos específicos en donde esta problemática se agrava. O sea, por ejemplo, tenemos un problema muy fuerte de drenaje o de falta de drenaje en tal zona, o el drenaje tiene tantas fugas en tal zona. O sea, eso sí lo tienen documentado, o eso no se tiene documentado, o no se podría consultar, o eso es empírico totalmente. Sé que no, está súper documentado. Hay muchos programas también en el drenaje por los mantenimientos, pero son clásicos, las inundaciones en Echegaray, en la zona del río Hondo, al llegar al Vaso de Cristo, en Echegaray, las de en la zona de donde está la ciénaga de Xochimilco y Calzada de Tlalpan y Periférico, y las de Iztapalapa y la zona de los lagos de Churubusco. Son, digamos así, siempre habrá, y eso no está mal, que haya pequeñas inundaciones en muchos lados, que duren media hora o hasta 2 o 3 horas, pero que no suba 1 metro el agua, ¿no? Sino que sea una pequeña inundación, porque eso ayuda, al final de cuentas, es un almacenamiento que ayuda hacia los abajo. Por ejemplo, esto que está documentado, ¿dónde podríamos consultarlo? O sea, me imagino que hay investigación. Hay trabajos, hay unas cosas publicadas en la revista de la UNAM, la revista digital de la UNAM. O sea, ahí pueden encontrar algo de este tipo. Pero no es algo que saque el sistema de aguas, que se tenga a la mano. El caso lo tiene a nivel de informes, pero sí, eso es algo que se va necesitando. Pero precisamente es ahí, en las zonas donde se llegan a hacer estas inundaciones que se llaman encharcamientos. Bueno, ese es el nombre que da. Sí, encharcamientos de los litros. Pero es ahí, ves de dónde viene esa agua, para que en esos lugares es donde se planteen los primeros puntos de infiltración. Deshacerse del agua sin tener que obligar a que todo el agua entre al drenaje. El drenaje actual es darle su salida en pozos de infiltración. Bueno, pues un comentario. Yo para finalizar, pues realmente yo les agradezco que hayan venido a todos. Veo que es una preocupación muy fuerte. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que desafortunadamente luego manejamos cosas que realmente, como decía Ramón, no hay estudios, no hay números, ¿no? Porque se dice muy bonito, ¿verdad? Ay, no, fíjense que el cambio climático y que el drenaje, etcétera, etcétera. Es decir, yo considero que hay que hacer estudios, ¿no? Usted platicaba, ay, no es que en un jardín yo puedo infiltrar, y si en ese jardín abajo hay un lago, sí, o cemento, o quién sabe qué haya, realmente no se puede infiltrar, ¿no? Al contrario, se va a evaporar el agua, ¿no? Es decir, yo considero que antes de, ¿cómo se llama?, pues realmente, y por desgracia hay muchas modas, hacer números, ¿no? O investigar en otros lados para realmente tener certeza, ¿no? Bien, para finalizar, un problema que nunca se habló aquí, la basura. Híjole, no, la basura, ¿no? Luego, ¿verdad? Yo vivo en el metro y veo allí el 80% de las inundaciones son producto de la basura. China, luego bajan a 50 y luego bajan a 30, ¿no? Y también es otro problema grave que yo considero la basura, ¿no? Desafortunadamente no tenemos una educación, ¿no? Hace rato platicaba que fui a un
a un país, a una ciudad, y Singapur, híjole, no hay, ver allí o algo tirado, no había. ¿Por qué? Porque hay educación. ¿Sí? Y ese es otro problema grave, ¿no? Yo considero que también es parte de todo, ¿no? De las mismas autoridades que yo considero que no han establecido un plan integral sobre la recolección de basura, ¿no? Porque nos echan la culpa a nosotros. Porque siempre es verdad, nosotros tenemos la culpa, ¿no? de las inundaciones. Eran la basura, ¿no? Híjole, yo digo que es realmente un aspecto realmente muy incierto, ¿no? Que yo digo que no haga. Y pues realmente yo les agradezco, y como yo digo, entérense, hagan estudios, ¿sí? Consulten información, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos metamos en esa dinámica, ¿no? De moda, ¿no? Como el agua potable, ¿no? Bueno, yo también en mi casa yo tomo agua de la llave, ¿no? Yo realmente y pues realmente se ha dado una mala imagen, ¿no? Y realmente ni modo, voy a aprovechar el agua. Y realmente es muy amable. Te felicito que me haya puesto así, ¿no? Por ellos. Bueno, muchas gracias al MUCA, Museo Universitario de Ciencias de Artes, a Lucía, que nos presentaste, y tú que nos presentaste. Es un programa aquí muy pues interesante y participativo para la ciudadanía, ¿no? Los invito a que nos visiten. Mañana es la charla del mar, ¿no? Que es Yo Prefiero el Lago, con la Unión de Científicos Comprometidos con el Ambiente. Entonces, bueno, los esperamos. ¿A qué hora? A las 6 igual. La página web y redes sociales pueden ver todos los eventos del resto del año. Vamos a estar hablando del agua. ¿Habrá algún resumen que salga en internet? ¿No? Todas las pláticas las grabamos y están en Facebook. El aeropuerto tiene mucho que ver con eso. Sí, claro. Va a aumentar la cantidad de agua que hay que desalojar. Entonces, perdón, antes de retirarnos, no hay duda que ese aeropuerto no es viable y se tiene que suspender, ¿verdad? Claro, por mí sí. No, pues digo, es que tenemos que estar ciertos vecinos y tenemos que llegar a nuestras comunidades y de veras con toda la certeza decir a los vecinos, no es viable, se tiene que suspender y ver otras alternativas. Y que no nos vengan con el cuento de que no tenemos capacidad de recibir vuelos porque tenemos aeropuertos en toda la zona metropolitana, vamos, en la zona conurbada de la ciudad. Se van a cerrar si se abre ese aeropuerto. Además, ¿verdad? Además. Entonces, qué bueno que tenemos esta reunión, ya no, que no quede duda. ¿Perdón? No hay que permitirlo, porque además va a ser un barril sin fondo y vamos a dañar los sistemas de sustentabilidad tan importantes que se requieren en esa zona. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, de verdad, por tocar estos temas tan importantes.